Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente todos ustedes. Continuaremos el día de hoy, capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Sean todos bienvenidos. En nombre de Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, les doy la bienvenida y pedimos a Dios que sus vidas sean fundamentadas, sean cimentadas en la verdad, porque eso es lo que nosotros queremos y deseamos en nuestro corazón, que sea la palabra de verdad la que nos lleve al convencimiento de que es necesario que nosotros nos estemos alimentando constantemente de la palabra de verdad. Mateo es uno de los evangelios, el primero de los 4 evangelios, y el día de hoy toca revisar el capítulo 13. Capítulo 13. En el capítulo 12 vimos los subtemas de los discípulos cuando recogían espigas en el día de reposo y la enseñanza que el Señor nos dio ahí tan tremenda, ¿verdad? Luego el hombre de la mano seca, el siervo escogido, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la generación perversa que demanda señal, el espíritu inmundo que vuelve, la madre y los hermanos de Jesús. Y hoy continuamos con las parábolas. Varias de las parábolas que están escritas en los evangelios, pues también Mateo tocó el tema y están concentradas en este capítulo que vamos a ver el día de hoy y algunas otras, desde luego, en otros versículos o capítulos posteriores. Capítulo 13, repito, vamos a ver los subtemas de la parábola del sembrador. Es muy conocida. El propósito. Jesús explica el propósito de las parábolas. Jesús explica en particular 2 de estas parábolas. Una es la del sembrador y otra la del grano de mostaza. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura y el uso que Jesús hace de las parábolas. Todos estos son subtemas que vamos a cubrir el día de hoy, si el Señor lo permite. Jesús explica la parábola de la cizaña, repito, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos, y Jesús en Nazaret. ¿Cuántos subtemas? 13 subtemas en el capítulo 13 de Mateo. Vamos sin más preámbulos a entrar en materia. Para desarrollarlo, pues vamos primeramente a leer la palabra, que es nuestra fuente de información. Acompáñame a Mateo 13 del 1 al 9, que dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 3 nuevamente. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Entonces quiere decir que este capítulo que vamos a ver el día de hoy, pues habla de algunas de esas muchas cosas que habló el Señor Jesús por parábola. Alguna, la que estamos viendo ahorita primeramente, es la del sembrador. Y siempre que Jesús dice, eso es lo que yo encuentro en su palabra, siempre que Jesús nos dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, se hace necesario reflexionar, que nosotros, cada uno que estamos escuchándolo, reflexionamos en qué tipo de tierra somos, qué calidad de tierra es nuestro corazón.
Desde luego Jesús nos exhorta a que seamos tierra fértil, ¿verdad? No seamos un camino duro, el camino es pisado por la gente y se va endureciendo, se hace pues un tepalcate, un terreno bastante duro, para no entrar en controversias. Pero luego está también el otro terreno donde se siembra, que en este caso, de acuerdo a la parábola, parte cayó en pedregales, ¿verdad? Pues entre las piedras sí hay pequeños porciones de sedimento, de tierra, pero pues en las piedras no crecen las plantas, entonces es complicado. De hecho, en los lugares donde se siembra se mueven piedras hacia las orillas para que quede un terreno cultivable. Y luego, pues entonces también habla de lugares donde no se prepara la tierra, donde no se limpia y hay ahí hierbas, espinos, que lo llama aquí. Y pues es obvio que como esas hierbas tienen enraizado sus tallos, pues robarán toda la energía para la semilla que se va a plantar. Y entonces dice, pero parte cayó en buena tierra. La exhortación que Jesús nos hace aquí es que nosotros reflexionamos y nos invita a que seamos una tierra fértil, que demos fruto abundante, y al hacerlo, pues estaremos reflejando esa obediencia que el Señor quiere que nosotros tengamos para con Él. Veremos en versículos posteriores la explicación por Jesús mismo de esta parábola, por lo cual no voy a ahondar más. Luego en los versículos 10 al 17 vemos el propósito de las parábolas, el propósito por el cual Jesús habló en parábolas en ese tiempo. Dice el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes les es dado a conocer el misterio del reino, pero a ellos no. ¿Quiénes son ellos a los cuales no? Y si eso es una condicionante o una situación ya definitiva. Bueno, ellos son los que se les ha hablado, pero no han querido recibir la palabra. Ellos son los que han rechazado a Jesús. Ellos son los que todavía no conocen a Jesús, pero quizá le reciban. Y lo que Jesús está esperando es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces ellos pueden venir a ser nosotros, ¿verdad? Nosotros que nos consideramos, por lo que dice su misma palabra, pues llamados hijos de Dios, entonces no somos hijos de Dios. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, y Dios quiere que sea entendido por todos. Mas ellos, los que le han rechazado, repito, a ellos no les es dado. Continúa en el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es Isaías 44, 18, si usted lo quiere constatar posteriormente. Luego, en el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Cuando uno ha comido en demasía, más de lo necesario, nos empieza a dar ese sueño, ¿no? Que decimos el mal del puerco, ¿verdad? Y así, pues entonces de una manera pesada se empieza uno a adormecer y ya no escuchamos más que zumbidos o murmullos, pero no entendemos.
Entonces, así es cuando nos hablan la palabra de Dios y nosotros estamos hasta el hartazgo, pero del mundo, y no hay espacio, no hay capacidad ya para la palabra en nuestro ser, en nuestro corazón. Luego, en el capítulo, me voy a brincar al capítulo 10, bueno, estamos en el capítulo 13, no, en el versículo 18, me voy a brincar al versículo 18, donde Jesús explica precisamente la parábola del sembrador. Entonces, pues qué mejor explicación que la que recibimos de parte de nuestro Señor directamente. Pongamos atención. Versículo 18 del capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahí tenemos ya la primera aclaración. ¿Quiénes son los que fueron sembrados en el camino? Los que oyen la palabra, pero luego viene el enemigo y les distrae, les roba lo que ya habían recibido y no tienen ningún beneficio. Entonces, esos son los que fueron sembrados junto al camino. Luego el 20, y el que fue sembrado en pedregal, o sea, este es el segundo grupo de semilla, el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la reciba con gozo. Está ahí, recibe la palabra, siente gozo en su corazón, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto es más común de lo que usted se puede imaginar. Estaba mejor sin saber nada de la Biblia, estaba mejor, pues sí, porque cuando estás en el mundo el enemigo no tiene nada contra ti, pues eres parte de. Pero cuando empiezas a conocer la verdad, resulta que sí vienen luchas. Y luego el siguiente grupo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Para que una persona, aquí lo maneja el Señor como una planta, nos da a entender, pues con tierra, con semillas, con plantas, nos da a entender su palabra. Entonces, una planta que empieza a dar fruto, primeramente tuvo que haber sido plantada, cuidada, regada, abonada, y luego con el tiempo el Señor hace que ésta madure, que crezca, que su tallo se fortalezca y empiece a dar flor y luego fruto. Entonces no es en automático que una persona que recibe la palabra ya va a estar dando fruto al día siguiente. Pero ¿cuál es la disposición del corazón de este que recibe? ¿Cuál es el tipo de tierra en la que es sembrada la palabra? Eso es muy importante. Porque note usted nuevamente que una es sembrada en el camino y se refiere a los que les es arrebatada la palabra. Sí les es sembrada, pero las distracciones hacen que esa palabra les sea arrebatada, les sea quitada de su corazón. Es decir, que entra a su corazón, pero no permanece. Luego el otro grupo es el que está entre pedregales. Dice de estos, aquellos que oyen la palabra en su momento y se gozan, pero no enraiza, es algo superficial. Y los terceros es los que por la persecución, es decir, empezamos a andar en las cosas de Dios, sentimos
que las cosas no son tan fáciles como creíamos, porque luego también hay la situación de que nos dicen, no, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. No, cuando venimos a Cristo nosotros debemos de estar ahí, permanecer en comunión con Él constante, para que cuando vengan las situaciones nosotros podamos estar fortalecidos, ¿verdad? De esa manera es que nosotros debemos de enseñar y de aprender. Luego, o primero de aprender y luego de enseñar. Luego finalmente, pues los que están en tierra fértil son aquellos que entienden la palabra, bueno, la oyen y la entienden. Esto quiere decir que permanecen ahí y ponen todo su empeño y entonces al tiempo da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Aquí es necesario preguntarnos, ¿qué es el reino de los cielos o reino de Dios? Puesto que Jesús lo menciona repetidas veces, principal en estos capítulos. Lo menciona tanto que pues se hace necesario preguntarnos, ¿qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios? Es el lugar donde gobierna Jesús como rey conforme al pacto que hizo Dios con David. Es un reino eterno. Mire, vamos a leerlo directamente de la palabra. Es en primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 14. Libro de las Crónicas 17, 11. Dice, y cuando sus días sean cumplidos y cuando tus días, le está hablando Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Está hablando de Jesús. Dios hablando de el Hijo unigénito, el cual tomaría ese lugar que vendría de la descendencia de David, como lo vimos en el capítulo 1 de este evangelio, y que luego, pues de esa descendencia nace a través de María, que pues fue obediente al Espíritu Santo y dijo, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad. Y todo eso ha quedado constatado y lo vemos de manera que cuando Jesús se refiere al reino, pues es el reino que el Padre le dio y que es de una duración eterna. Entonces a ese reino es que se está refiriendo. Luego también la tarea de nosotros como cristianos es hacer que ese reino de Dios sea visible para todos en esta tierra. La tarea, repito, de los cristianos, como usted y como yo, es hacer visible el reino de Dios, como se lee en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego nos movemos a la parábola del trigo y la cizaña, que Jesús explica también en versículos posteriores, por lo cual voy a leerlo y hacer un breve comentario solamente, puesto que Jesús mismo nos lo va a explicar. Mateo 13, 24 al 30, leo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, cuando nació el trigo, también después nació la cizaña. Viniendo entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos
le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Jesús mismo nos explica esta parábola en versículos posteriores, como ya dije, haciendo alusión a que los hijos de Dios son la buena semilla, es decir, el trigo, y los hijos del enemigo son la cizaña, todo aquel zacate, toda aquella hierba que no sirve y que será arrancada y echada al fuego. Por nuestra parte hay trabajo por hacer para que sean más los hijos de Dios y menos los que sean arrancados como cizaña en los últimos tiempos y echados al fuego. Reconocer eso y comprometernos con Dios es importante. Todos los que tenemos el conocimiento de la verdad de lo que hemos recibido, debemos dar por gracia. Es una tarea que el Señor nos ha encomendado, entonces considérelo en su corazón. Cuando se comparten las buenas nuevas de Jesucristo, no es en automático que quien lo recibe comienza a caminar por sí mismo y sin cuidados y sin alimento de la palabra de Dios. Para que nos logremos, porque todavía estamos en un proceso, estamos caminando hacia la madurez, para que nos logremos hasta el término de la madurez espiritual, es necesario el cuidado de tutores. Por eso están los ministros, los pastores, los sacerdotes, todos los que a los que Dios ha investido con autoridad y que hacen conforme a la verdad, en obediencia a Dios, a esos escuchemos. Y estos son los que siembran, son los que riegan, son los que abonan, son los que cuidan esa siembra hasta la madurez, como ya lo dije. Es decir, están constantemente velando. De lo contrario, si no tenemos a estos tutores o cuidadores, en el proceso estaremos expuestos y vendrá el enemigo y nos seducirá, y entonces en nuestra mente y en nuestro corazón habrá puesto la cizaña y esa semilla de la cizaña, y nosotros nos desviaremos del camino y entonces no lograremos llegar a dar un fruto como el Señor lo espera. En el versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas, lo cual eso es bueno. Eso que está diciendo ahí de que se hace árbol y los pájaros de manera que vienen y hacen su nido, pues es algo bueno. Pero ¿a qué se refiere? Dice, Jesús nos insta a no menospreciar el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así lo dice su palabra. Usando su palabra y solamente su palabra, debemos hacer el llamado a todos, un llamado al arrepentimiento de los pecados, como lo hizo Juan y como lo hizo Jesús. Pues ahora Él nos encomienda a continuar con esa labor. Y esto lo debemos hacer para con todos. Y debemos dejar, una vez que sembramos la semilla, una vez que comunicamos la palabra, debemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Eso sí no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde compartir la palabra y hacer la invitación, mas el cambio, el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo. Entonces debemos de permitir que Él haga. Nosotros solo sembremos la semilla, aunque nos parezca pequeña. Es decir, una pequeña porción de la palabra, un pequeño versículo, el más pequeño de todos, tiene el poder para transformar el corazón duro de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Porque el poder no es de nosotros, sino de Dios. Y luego la parábola de la levadura, en el versículo 33,
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hago la aclaración que Jesús utilizó la levadura para referirse a diferentes cosas, como cosas buenas y como cosas malas. En este caso se está refiriendo a cosas buenas o positivas. Mire otra vez. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante, porque cuando dice que el reino de los cielos es semejante, quiere decir que es bueno. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. A ver, la levadura en este caso simboliza el accionar de nosotros, los que ya hemos recibido la palabra y que hemos sido llamados hijos de Dios, es decir, los cristianos, cuyo trabajo debe continuar. O sea, nuestro trabajo no se debe interrumpir, sino que debe continuar hasta que la masa esté leudada, es decir, hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El efecto de la palabra trabaja en nuestro interior y una vez ahí debe de manifestarse como en lo exterior, ¿verdad? Lo que estaba en la luz, lo que estaba en la oscuridad sale a la luz, porque Jesús a eso vino. Entonces, algo que está en lo interior, que es la palabra de Dios, tiene que manifestarse en nuestras acciones, en lo externo. Y luego Jesús les habla también del uso de las parábolas. El uso que Jesús hace de las parábolas. Lo explicó, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto lo podemos ver en Salmo 78, 2, 4. Lo busco rápidamente. Salmo 78, 2, 4. ¿Qué dice? No las encubriremos a los hijos, cantando a la generación venidera las palabras de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Desde el 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las palabras de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esa es la referencia a la cual hace Jesús aquí. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y Jesús ciertamente habló por parábolas, pero si estamos aquí, o sea, si estamos poniendo atención a lo que se está diciendo, pues también vemos cómo lo explicaba. O sea, no era que fuera algo prohibitivo, sino que la intención es de que lo iba a publicar o lo estaba aclarando para aquellos que realmente tenían la intención de entender. Entonces nosotros debemos de poner esa intención de escuchar, de entender y de recibir lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Y como comenta y comenté anteriormente, como comenta la palabra, Jesús explicó la parábola de la cizaña también, y lo mencioné previamente. Entonces la voy a leer. Recuerde, anteriormente vimos la parábola de la cizaña, y aquí Jesús, del trigo y la cizaña, aquí Jesús lo explica, ¿verdad? Porque yo no lo expliqué, yo solamente hice un comentario alusivo a que, pues, Jesús, nuestro Dios, quiere que todos sean trigo, ¿verdad?
Por eso es que ha retardado su venida, la segunda venida. Pero escuche lo que dice respecto de quién es la cizaña y quiénes son quiénes somos el trigo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, servidores de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Lo voy a volver a leer el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, del reino de Dios, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, tenemos que hacer otra vez una reflexión. ¿Somos trigo o somos cizaña? Cizaña son aquellos que son tropezadero para los que quieren ser trigo, como lo dice aquí, y aquellos que hacen iniquidad. ¿Y qué es hacer iniquidad? Hacer todo lo malo, todo aquello que desagrada a Dios. Adulterar, mentir, fornicar, todo lo que es para darle satisfacción a la carne, pero que nos aparta de Dios. Entonces debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y luego nos vamos al subtítulo de El tesoro escondido, capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, entre tanto que va y vende lo que tiene, medio lo esconde, dice ahí, lo esconde de nuevo, para que no se lo roben, ¿verdad? Para que no se lo quiten. El tesoro escondido simboliza la importancia que para un creyente debe de tener el reino de Dios, que ya explicamos que es un reino en el que gobierna Jesús y es un reino eterno, el cual solo es revelado a quien recibe a Jesús como su Señor y Salvador, lo cual representa un reto y requiere dejar todo por seguirlo a Él. Ir y vender nuestras posesiones que tenemos como importantes, lo tenemos que hacer si queremos alcanzar el reino de Dios. En otra forma le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús demanda que nosotros lo consideremos a Él como nuestra prioridad. Entonces, si es algo como considerado como un tesoro que estaba escondido y ya lo hemos descubierto, debemos abrazarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra intención, nuestra alma, y permanecer ahí. Y luego la perla de gran precio es más o menos parecido al significado a lo que acabamos de ver. Dice el 45-46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, como digo, la perla de gran precio puede tener un significado semejante al tesoro escondido, lo cual nos confirma la gran importancia que tiene de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer. En el versículo 47 al 50, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Esta es otra parábola, la red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena,
las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta parábola también se asemeja en el significado a lo del trigo y la cizaña. Si usted puso atención, son dos ejemplos similares con dos diferentes parábolas, la red y el trigo y la cizaña, y así como también el tesoro escondido y la gran perla, ¿verdad? Entonces, no hay ahí mucho más que ahondar, se está explicando por sí misma la palabra. Solo en este caso quiero hacer un comentario. La red la conocemos porque es utilizada para pescar y ahí lo dice. Y sabemos, porque hemos seguramente experimentado en primera persona o lo hemos escuchado, que cuando se lanzan esas grandes redes para pescar, pues no solamente se atrae la presa o el tipo de pescado que se desea. En el caso del atún, esos mantos grandes donde hay, o esos lugares donde hay esos cardúmenes grandes donde hay atunes, pues también están ahí los atunes porque ahí tienen su alimento. Entonces el atún se alimenta de otras cosas y hay otros peces que también están cerca. Entonces, al sacar atún, por ejemplo, si ese fuera el caso, pues no solamente va a salir atún, hemos oído que sale totuaba y otros tipos de pescado. Entonces, a la hora de que lo extraen, lo clasifican, ya sea por tamaños, pero también por clase del tipo de pesca. Entonces, lo que no es del propósito de la pesca, lo separan y lo regresan al mar o lo mandan hacia otro mercado. Y en ese caso, pues es algo como lo podemos entender aquí. Pero lo que está hablando el Señor es precisamente nuevamente de los hijos de Dios y de los hijos del enemigo. ¿Quiénes son los hijos del mundo, del enemigo? Pues todos aquellos que han rechazado de manera deliberada a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Y en ese tiempo, aunque aquí no hemos visto mucho lo del tema de los escribas y fariseos que en aquel tiempo engañaban a la gente, pues bueno, estos definitivamente sí rechazaron a Jesús. Y pues ellos serían considerados, o estaría hablando Jesús también por ellos, como los hijos del diablo. La buena noticia es que si aún no eres hijo de Dios, el día de hoy todavía hay tiempo de arrepentirse. Lo he comentado en otras ocasiones y lo reitero. Si aún no consideras que eres hijo de Dios, aún hay tiempo de arrepentirte. ¿De qué te tienes que arrepentir? De tu pasada manera de vivir, de la forma pecaminosa en la que seguramente ni tú te has dado cuenta, pero que necesitas venir a Jesús para que su palabra te dé luz y entendimiento y puedas entonces discernir lo bueno y lo malo. Y entonces la propia palabra te va a revelar por medio del Espíritu Santo de Dios qué es lo bueno y que debes de entonces ahora hacerlo y qué es lo malo y debes de desecharlo. Porque el día que se lance la red, Jesús con sus ángeles cribará todo, cribará la pesca y muchos no darán el ancho. Espero yo darlo, espero que usted también dé el ancho y invitamos a todos a procurar estar del lado de esos peces selectos que el Señor va a separar para su reino y no como los otros que va a desechar. Luego, tesoros nuevos y viejos, en el versículo 51 al 52, ya casi estamos terminando. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha entendido todas estas cosas? Espero que sí, y si no, vuelva usted ahí a releer todo para que Dios mismo a través de su Espíritu Santo le hable a su corazón y las pueda entender. Él les dijo después de esta pregunta y que ellos contestaron, sí, Señor. Él les dijo,
Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mire, las cosas viejas son todo el bagaje que traemos, todas las costumbres, todas las tradiciones, todo el conocimiento, todas las experiencias que acumulamos al paso del tiempo desde que nacimos. Si ya llegó el momento en que nosotros dimos el paso de fe y nos convertimos al cristianismo y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, pues ahí es el parteaguas, el antes y el después. Entonces las cosas de antes son las cosas viejas. Entonces, ¿qué son las cosas nuevas? Las cosas nuevas es el conocimiento ahora, el conocimiento adquirido ahora en Cristo Jesús. Es la verdad, es su palabra escrita en la Biblia que nos ha de dar luz para saber dónde vamos a pisar. Lumbrera es tu palabra a mi camino. Esa es la verdad. La verdad es la palabra en la cual debemos ser cimentados primeramente. Y una vez recibido este conocimiento, entonces, pero solo entonces, seremos capaces de transmitirlo a otros para que se cumpla la encomienda de ir y predicar a todas las naciones el mensaje de salvación, el evangelio de la salvación. Entonces, las cosas viejas es ese bagaje, todo ese conocimiento, toda esa tradición que nos tenía anclados y que no podíamos despegar porque estábamos atados inclusive al pecado. Pero las cosas nuevas es, ahora en Cristo, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así dice Corintios. Jesús en Nazaret. Finalmente llegamos al versículo 53-58 que lo leo y ahí termina la lectura. Y ubica a Jesús en Nazaret, es decir, en su tierra natal, ¿no? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, fíjense. Primero se maravillaban y ahora se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No dice que no haya hecho milagros, dice que no hizo muchos milagros. Es decir, había más resistencia por cuanto le conocían, pues había crecido en esos entornos y entonces ellos lo miraban en la forma natural, como ver al vecino. Entonces decía, ¿cómo que es el vecino tiene el poder para hacer estos prodigios y milagros? No lo podían creer. Pero mire lo que dice Corintios 15:46. Bueno, le doy un comentario, ya termino con esto. Quienes permanecen en lo natural, puesto que esto es primero y luego lo espiritual, como dice 1 Corintios 15:46, no es capaz, repito, quien permanece en lo natural no es capaz de discernir ni entender lo que Jesús era, el Hijo de Dios, y lo que Jesús hacía por el poder conferido en él mismo, o sea, por el poder en el cual estaba ungido él mismo, porque era Dios. Entonces no eran capaces de discernirlo por cuanto estaban en lo natural. Dice Corintios 15:46, lo leo y termino con esto. Primera de Corintios 15:46. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Entonces, ellos solamente veían lo natural en Jesús. Nunca pudieron ni fueron capaces de ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque no le recibieron.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y usted, mi hermano, mi hermana, llamado hijo de Dios, regocíjese, gócese en todo en este conocimiento tan profundo, pero a la vez tan sencillo, porque el Señor mismo nos lo explica. Y si nosotros estamos atentos, el que tenga oído para oír, oiga, si estamos atentos a su palabra, su Espíritu Santo nos revelará cosas que ni imagina. Pero no ande buscando en otros lugares, sino céntrese simplemente en escudriñar la palabra, en oír las predicaciones en donde se comparta la sana doctrina. Yo le invito a que no se desvíe del renglón, no quite el dedo del renglón ahí, y al tiempo usted misma me estará testificando de que eso es verdad. Yo le bendigo en el nombre del Señor y deseo que tenga una muy bonita noche. Que descanse.